Hola, buenas noches. Estamos en un nuevo vivo. Vamos esperando que se conecten y vamos viendo si van llegando los invitados. Hola, Justicia por Jardín 907 de Padua, que está siempre presente. Vamos a irle dando tiempo a que se vayan conectando. Bueno, mientras les voy contando, mi nombre es Daniela Jury, soy abogada, mamá protectora y soy integrante del plenario de Madres en Lucha, esta hermosa agrupación que nos recibe, que hemos formado a lo largo y ancho del país. Ahí está una de las invitadas, Manuela, vamos a saludarla mientras vamos esperando que se conecte más gente. Les estaba diciendo, el plenario de Madres en Lucha busca visibilizar las problemáticas que nos vienen atravesando. Todo lo que tenga que ver con la violencia de género, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, donde sean víctimas niños, niñas y adolescentes, todos aquellos actos que violenten sus derechos, y bueno, temáticas que nos atraviesan a todos, como ser la violencia vicaria y los secuestros institucionales, cuando las mamás tratan de proteger a esos niños, niñas y adolescentes de distintas violencias. A través de los distintos vivos que estamos haciendo los días viernes, estamos tratando estas temáticas. Hoy tenemos dos súper invitados, pero primero quiero saludar especialmente a Ángel David Escobar. Ángel David Escobar es un señor que en todas nuestras publicaciones, donde nosotros estamos promocionando los vivos, habla de falsas denuncias. Cuando vio la invitación a escuchar este vivo, también empezó a agredir hablando de falsas denuncias. Yo, de todo corazón, Ángel David, te invito a que puedas presenciar el vivo para saber de qué se trata y todas las pruebas que necesita una niña muy pequeña para que quien la violentó sexualmente sea condenado. Porque esto de que todas son falsas denuncias, todo cansa un poquito. Por una cuestión de respeto, te invito personalmente a que presencies este vivo. Me encantaría que estés del otro lado de la pantalla. Ahí llegó nuestro otro invitado, el doctor David Calipo. Vamos a irlos haciendo entrar. Hoy vamos a hablar de un caso terrible que sacudió a la provincia de La Rioja. Y bueno, justamente nuestros dos invitados son de la provincia de La Rioja. A ver, les voy a mandar invitación al doctor Calipo. A ver si pueden. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola. Y ahí está, Doc. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a los dos. Les agradezco inmensamente que se tomen el tiempo de estar hoy acá hablando con nosotras. Yo digo, hoy estoy solita, pero bueno, estoy en representación de este hermoso colectivo que es el Plenario de Madres en Lucha. Doc, si quieres presentarse, contarnos quién es, después Manu, si quieres presentarte y contarnos quién sos, así podemos ir entrando en el tema. Pero primero preséntense. Bueno, mi nombre es David Calipo, soy abogado de acá en la provincia de La Rioja y estoy trabajando en muchas causas que tienen como sujeto de derecho a muchos niños que son víctimas de abuso sexual en la infancia. Y en ese contexto, bueno, me pude contactar con Manuela en algunos procesos judiciales en los que ella intervino y que nos dio una mano muy grande para poder hacer que esto se visibilice, porque la verdad que en provincias como la nuestra, donde por ahí todavía tenemos un sistema procesal que es lento, que es antiguo y que no se ayorna a la actualidad, y a eso sumarle que hay un sistema que también se niega a actualizarse desde el punto de vista, desde el trabajo mismo, es muy importante poder contar con herramientas y con personas como Manuela, que están a disposición del descubrimiento de la verdad y de permitir que la comunidad pueda ver
que detrás de la presentación de una denuncia existe un trabajo muy fuerte para tratar de demostrar, porque eso es algo que es increíble y que por ahí termina agotando a las víctimas, que no alcanza solo con hacer la denuncia, sino que después todo el trayecto y el camino que uno transita por los pasillos de tribunales también es tortuoso, también es revictimizante, y de alguna manera la labor que desempeña Manuela ayuda mucho para que los jueces también estén atentos y puedan ver de que hay un ojo que los ve y que está esperando justicia y que no se los está presionando, se está esperando nada más y nada menos que hagan lo que tienen que hacer, para lo cual están ahí, para lo cual les pagan. Entonces, de alguna manera, este trabajo nos llevó a conocernos con Manuela y a poder transitar juntos varias luchas que han sido importantes en la provincia de La Rioja. Manu, ¿te quieres presentar? Bueno, mi nombre es Manuela Calvo, soy periodista, licenciada en Comunicación Social y específicamente hace muchos años que me dedico a documentar casos de violencia, distintos tipos de violencia, sobre todo con perspectiva de sobrevivientes, entender qué es lo que se atraviesa y cómo se pueden comunicar casos extremadamente sensibles y sobre todo en contexto de revictimización. La mayoría de los casos que yo he abordado son casos que se han mediatizado y que han padecido muchísima violencia mediática y violencia simbólica, sobre todo, perpetuando discursos que siempre son los que someten en esta desigualdad estructural tanto a mujeres como a niños, ¿no? Hablamos mucho de adultocentrismo cuando hablamos de este tipo de delitos, por la forma en la que también cuesta contarle a la comunidad la desigualdad estructural que padecen estos delitos, que no son exactamente igual que otros y que muchas veces los medios de comunicación o colegas, por ignorancia o por reproducir justamente los prejuicios con los que venimos estructuralmente, se empeoran las situaciones, realmente hay muchísimo daño en el ámbito de la comunicación, entonces por ahí para mí fue un gran desafío formarme para no revictimizar y al mismo tiempo poner en discusión cosas que necesitamos poner en discusión y que por primera vez en la historia de manera masiva lo estamos haciendo. Me encanta que estemos hablando acá de este caso que tiene una condena de 35 años. Primero, para que se sepa que se puede buscar esta condena, porque realmente la falta de confianza que tenemos con el sistema judicial hace mucho daño, ¿no? Y sobre todo en épocas donde hay tantas fuerzas y tanta machismo organizado, porque en definitiva es eso, tratando de que volvamos al silencio, tratando de reproducir muchas falacias que siempre se instalaron para que esta desigualdad se sostenga. Entonces también es muy importante mostrarle a todas esas denuncias que faltan, que sí se puede buscar justicia, que es difícil, que de ninguna manera lo podemos romantizar como si fuera algo fácil y heroico, pero que existen abogados como David, hay muchos abogados que defienden a las víctimas y que no están en esta carrera solamente por lucro, sino porque les importa que exista la justicia, y así como hay gente como David dentro de las querellas, hay personas también dentro del sistema judicial. Tampoco nos sirve decir que todas las personas son corruptas dentro del sistema judicial, porque eso también es muy conveniente para la impunidad de los violentos. Entonces, necesitamos militar dos cosas: la verdad y poner en discusión cosas que toda la vida nos ha costado hablar de manera racional y de manera, digamos, con los conocimientos suficientes como para que las víctimas no sean lesionadas y poder reparar y poder cambiar las situaciones de estas desigualdades. Y después, también confiar en que tenemos que construir las instituciones que necesitamos, ¿no? El sistema judicial tiene los problemas que tiene porque también ha quedado en lo oscuro, tampoco han rendido cuentas estos funcionarios públicos. Entonces, interpelarlos y cuestionarlos no tiene que ver ir contra el sistema, tiene que ver con la demanda social lógica que necesita recuperar la confianza para que el sistema efectivamente sea justicia, ¿no? Porque hoy lo que estamos viendo no son solo irregularidades, sino son costumbres, tradiciones, bueno, falta de acceso, lisa y llanamente. No soy yo la que lo dice, la misma ONU dice que las mujeres, el 60% de las mujeres del planeta no tenemos acceso a la justicia, entonces no podemos hablar de justicia en los mismos términos, ni igualdad ante la ley, cuando una porción importante de la ciudadanía no tiene acceso, y yo ahí creo que ningún niño está teniendo acceso y que el interés superior del niño pasa a ser una ficción de la que tenemos que hablar porque tenemos que cambiar esa situación. Nosotros tenemos, creo que fue Llama quien dijo en el otro día cuando hubo en el Congreso una conversación, de que si nosotros queremos salir de la lógica de una sociedad que habla de sometedores y sometidos,
es urgente que pongamos en conversación este tipo de cosas, así que agradezco mucho este espacio. Quiero mandar un saludo muy especial porque me lo pidió a Nina Morán, que también está viendo el vivo y que bueno, y que también como tantas que nos juntamos en torno a esto, estamos preocupados por la situación. Ya el solo hecho de conocer el sujeto político de madre protectora ya nos pone en alerta de lo que está mal dentro del sistema, y en esta época que estamos viendo cómo estas regresiones en torno a los derechos humanos, porque esto no pasa solamente en este tipo de delito, que además acá hablamos de una asimetría de poder bestial, que es el delito más impune del planeta. Estamos viendo cómo se quieren normalizar discursos que creíamos superados o que de alguna manera creíamos que daban vergüenza, y hoy vemos cómo con mucho orgullo se reproducen, y puede ir hasta una persona en defensa de un pederasta condenado al Congreso de la Nación a deslegitimar a su pequeña víctima, a mentir respecto a lo que hay en los expedientes. Entonces, revisar este tipo de casos y revisar cómo se hace para llegar a una condena de 35 años cuando la asimetría de poder es tan grande, porque el caso Chade no solamente nos habla de la bestialidad del caso y la enorme cantidad de pruebas que hubo, sino la cantidad de irregularidades y de asimetría de poder entre la parte denunciante y la parte condenada, ¿no? Entonces, bueno, creo que en esos desafíos David tiene mucho para explicarnos en el proceso, en el largo proceso para llegar a esta condena hoy 2 veces confirmada. Bueno, Manu, interesantísimo todo lo que estás poniendo sobre la mesa y súper importante para poder reflexionar sobre todo esto. Me quedo tomando el mensaje de que faltan denuncias y que aquellas personas que necesiten denunciar no caigan en esta trampa de que, si bien uno dice que el sistema te revictimiza y todo lo que ya conocemos y que constantemente estamos repitiendo, que sepan que es muy importante denunciar y que son pocas las condenas porque el sistema exige muchísimas pruebas y demás, pero hay condenas. Entonces, que tomen, la palabra no sería la valentía porque no es valentía, que aquellos que estén pensando no vean opacada su decisión de denunciar por lo que se está viendo, ¿no? Por esta persecución que se está viendo, por estos proyectos de ley que buscan silenciar y demás. Doc, me encantaría que nos cuentes a todos los que están viendo el vivo, cómo se llegó a esta condena tan importante, cómo fue que inició la denuncia, cómo se desarrollaron las distintas etapas del proceso hasta poder llegar hoy a una sentencia firme con una condena tan importante. Después vamos a ir agregando otras problemáticas y otras investigaciones pendientes que hay, ¿no? Y sobre los vínculos. Pero en principio que nos cuentes esa historia, cómo arrancó. Bueno, en el año 2018, estos hechos empiezan en el año 2018, de acuerdo a lo que la víctima le relata a su mamá, en un contexto familiar, en un contexto en el que estaban viendo una película y que esa película planteaba una escena que era irregular y que en la misma escena de la película se planteaba como irregular. Y en ese contexto la niña entiende que lo que a ella le estaba pasando tenía que ver con lo que estaba viendo en ese momento en una película con su mamá. Ahí comienza toda esta tragedia para esta familia, porque esa niña atravesó una noche durísima, llorando, abrazada a su madre, pidiéndole a que no la deje, que la cuide, y le empieza a relatar una serie de hechos que no quiero utilizar la palabra increíbles, pero creo que en cualquier persona que tiene 2 dedos de frente resultan increíbles, porque no te entra en la cabeza que una persona tenga semejante nivel de perversión. En ese contexto, la madre lo primero que hace es llamar a esta persona, porque es una persona del núcleo húmedo. Todos sabemos que el gran porcentaje, la mayoría de los hechos de abuso sexual se producen en núcleos intrafamiliares, con personas cercanas que tienen la posibilidad de ganarse la confianza de los niños, de las infancias, para poder perpetrar estos delitos. Entonces, en este contexto, la mamá, en un acto de reproche, de enojo, avisándole previamente de que lo iba a denunciar, y esto quiero resaltarlo porque una de las tantas cosas que fue importante, uno de los tantos hechos que fue importante en este proceso fue que la mamá partió
de un lema fundamental: sí te creo. Entonces, desde ese momento la madre se presentó diciéndole, a ver, yo no es que te aviso porque te quiero preguntar qué pasó. No, yo ya te estoy reclamando lo que pasó, avisándote de que te voy a denunciar seas quien sea. En ese contexto inicia este proceso judicial. Tocó varias puertas de varios estudios, sabían que se enfrentaban a una persona que estaba muy bien vinculada en el poder político, muy bien vinculada al nivel social, muy bien vinculada a nivel provincial. Entonces, en provincias como la nuestra, donde los vínculos son tan importantes y tan fuertes, es muy difícil porque es enfrentarse no solamente al caso, sino enfrentarse a toda una estructura de poder que ya está diagramada para que no atraviesen balas en esos esquemas. Entonces, de alguna manera fue muy difícil para la madre hasta que llega a nuestro estudio. Nosotros tomamos la causa. Yo no te voy a mentir, en el momento en que ella entra al estudio, era tan increíble lo que decía, porque repetía el relato de su hija y uno no está preparado para semejante nivel de información. En ese contexto nosotros pactamos una segunda entrevista, por supuesto que adelantándole que íbamos a tomar la causa y que íbamos a tomar cartas en el asunto, y empezó una batalla durísima. Su mamá, como consecuencia de las vinculaciones que esta persona tenía a través de sus distintas representaciones. Te freno porque quiero que la gente entienda qué vinculaciones tenía, ¿no? Porque él estaba en la televisión. Era una persona que tenía un fuerte vínculo con la cultura de la provincia de La Rioja, era secretario de Cultura, estuvo a cargo, responsable de uno de los museos más importantes de la República Argentina, que es el Museo San Francisco. Esta persona era director de ese museo. Fuera de ello tenía vinculaciones con la política porque también tiene varios libros escritos como consecuencia de haber mostrado a nivel provincial y nacional las distintas riquezas que tiene la provincia. O sea, era una persona vinculada directamente al poder político, tiene fuertes vinculaciones familiares también dentro de lo que es la estructura política, dentro de lo que es la estructura judicial, porque hablamos de familiares directos que son político de nombre. En ese momento, hacía 2 años que se había retirado una persona que había sido presidente del Tribunal Superior de Justicia, que también era parte de su núcleo íntimo. Lo interrumpo para poner el contexto. Acá en La Rioja, los Pagotto han sido una familia de la casta judicial muy importante, ¿no? El senador Pagotto, que hoy está con Lozada militando esta ley de falsas denuncias, es una persona que es muy conocida a nivel local en su trabajo como abogado, abogado de la defensa de muchas personas, incluidos genocidas, ¿no? O sea, no hay un límite de representación. Al mismo tiempo, él litigaba mientras uno de sus hermanos era juez de cámara y otro de sus hermanos era presidente del Tribunal Superior de Justicia. De hecho, acá, unos años antes de que ellos se retiraran, hubo un pedido de juicio político acusándolos de un tráfico de influencia, de no recusarse cuando tomaban un caso que estaba vinculado con alguno de sus hermanos, ¿no? Entonces, ese es más o menos el contexto de sus parentescos, que no eran sus únicos vínculos políticos relevantes que hacen esa simetría de poder entre la denunciante y el condenado. Que además, ¿cuál era el vínculo de ella al momento de denunciar? ¿Cuál era el vínculo con Chade, la denunciante? Efectivamente. Bueno, posterior a esto, comienza este proceso judicial, a la madre la dejan sin trabajo, de una forma de apriete. Ella trabajaba en ese museo, ¿no? Atendía un puesto de comidas en el departamento Chilecito, como consecuencia de este proceso judicial, porque esto se lo informa la misma, quien era su jefa en ese momento, que dicho sea de paso la tenía el negro, que la dejaba sin trabajo. En este contexto, la madre empieza a atravesar una serie de situaciones complejas porque la familia se ve sujeta al escarnio público porque un medio de comunicación toma un informe privado del expediente, publica los datos de la niña, los datos de la madre. Socialmente intentaron trazar una estrategia publicitaria de la mujer miente, está despechada porque tenía una relación sentimental con este hombre, cosa que no es real, eso no existió. Tenían un vínculo de amistad que era conocido por todos. La criatura le decía Lelo, que es el diminutivo de abuelo. Entonces, en ese contexto se empezaron a poner una serie de trabas que no quedaron solo en el punto de vista social o personal o íntimo de la familia, porque cuando inicia este proceso judicial,
en el cambio, a ver, en la provincia de La Rioja, cuando te denuncian hechos que son tan graves y que todavía la prueba no está en resguardo y que existe riesgo procesal por vinculaciones, porque pueden entorpecer la causa, porque está demostrado que pueden entorpecer la causa, no te otorgan la libertad. La jueza que estaba en ese momento, que nosotros la denunciamos y que posteriormente terminó renunciando, se fue por un salvoconducto, digamos, era la que intervenía en esa causa. Le otorga un beneficio de prisión domiciliaria. ¿Te acordás Sí, el nombre de la jueza, Doc? Porque también sí. es importante decir quién trabaja bien Lo tengo, y lo quién tengo trabaja mal. tatuado, lo tengo tatuado, no es que no me lo tengo tatuado. Es la doctora Virginia Llanes Bordón, que era jueza en ese momento, recientemente la Cámara de Diputados le aceptó la renuncia. En ese contexto se le otorga la prisión domiciliaria. 2 días después de tener la prisión domiciliaria, el imputado intenta desaparecer la prueba. Cuando hablamos de prueba, hablamos de todos los videos que a él lo ubican cometiendo los hechos de abuso sexual. Él se grababa cometiendo los hechos de abuso sexual en contra de la menor. Entonces, en ese contexto, él, a través de utilizando otro vínculo de amistad que tenía, Aclaremos que hay más de 1000 grabaciones. Que efectivamente, la cantidad de hecho, en la causa se renunciaron a una serie de documentales o fotografías, como para que la sociedad lo entienda, que eran material pornográfico infantil descargado desde la red. Pero era era algo totalmente irreproducible. como Este los proceso, hermanos Quisca. Como los hermanos Quisca, podríamos efectivamente, retirarlo a los hermanos Quisca. bueno, esta situación que se dio con Chade fue en un contexto en el que venían realizándose una serie de allanamientos en distintos puntos del país como consecuencia de esta causa a la que haces mención. Cuando nosotros logramos incorporar la prueba, misteriosamente esta causa que había originado la prisión domiciliaria desapareció y vuelve nuevamente a quedar privado de la libertad. Pero tuvo privilegios desde el comienzo. En el departamento Chilecito no tenemos, hasta hace muy poquito que sí, pero no teníamos una alcaidía. Generalmente en este tipo de procesos a vos te llevan a la comisaría principal, que es una comisaría más dura, por así decirlo. No. El imputado estuvo en una comisaría, en un distrito diferente, donde estaba alojado solito, con comodidades que los otros presos no tienen. Entonces se lo trató con un montón de privilegios. ¿Por qué? Porque no le creían a la víctima. Entonces, cuando nosotros incorporamos la prueba, empezaron a plantear una serie de incidentes, nulidades, que no eran, a ver, por supuesto, todas rechazadas. Lo hacían con la sola finalidad de dilatar un proceso que para que no llegara al juicio, a punto tal de que se llamó a juicio en más de una oportunidad y previo a la audiencia se planteaban los incidentes de nulidad y se suspendía o se difería hasta que trataran la nulidad. Situaciones propias de nuestro viejo procedimiento procesal penal riojano, que está en boga de cambiar, todavía no, pero hasta que nosotros logramos que se abriera el juicio, se llegara sin vicios a este proceso, a este debate. Antes de llegar al juicio, quiero, si te podés explayar, sobre qué pasó con la famosa cámara Gesell que Esto hizo fue. que me parece una cosa horrorosa y si hablamos de revictimizar, vergonzosa, y es importante que la gente sepa que estas cosas pasan y que cuando hay poder es más probable de que pasen, ¿no? Mira, en el momento de realizarse la cámara Gesell fue increíble porque parte de su asistencia personal del imputado quería presenciarla, o sea, quería estar dentro con el profesional o sea, una, y Explica tratando cómo de. es una cámara Gesell, David. Claro, Así la entonces. gente no te entiende. Explica cómo es una cámara Gesell y qué recaudos se tienen para que la gente nos pueda entender la Las cámaras gravedad. Gesell es un mecanismo cerrado de televisión por medio del cual se recepta la declaración testimonial de la víctima cuando es menor de edad y que está sujeto a una serie de normas. Entre eso, a la privacidad, la posibilidad de entrar en confianza de ese menor con ese profesional para que pueda explayarse en relación al hecho a través de la utilización de distintos mecanismos o test puntuales que utilizan los psicólogos y que en ese contexto se pueden determinar ciertas situaciones que pueden estar vinculadas a hechos delictivos. Entonces, claramente, un abogado no puede estar escuchando lo que dicen, o sea, no puede estar en presencia del menor, razón por la cual estamos en una sala contigua donde la víctima, cuando relata los hechos, no nos está viendo.
Entonces, desde el primer momento intentaron entorpecer esta recepción de la testimonial de la víctima. Posterior a eso, cuando se logra receptar que realmente fue totalmente esclarecedor, muy triste, pero muy esclarecedor para todas las personas que estábamos ahí, porque realmente nos mirábamos entre todos porque no podíamos entender el nivel de perversión de los hechos que eran relatados por la menor. Cuando se tiene que descargar el informe, que queda en un soporte digital, misteriosamente la cámara Gesell, que estaba dentro de un disco duro, el disco duro se quemó, porque aparentemente la lluvia hizo que entrara agua al dispositivo. Ahora, yo le cuento a la gente que la cámara Gesell o el inmueble donde funcionaba o donde se lleva adelante la cámara Gesell estaba en un edificio en el departamento de Chilecito que tiene planta baja y primer piso. Es planta baja, primer piso, y a su vez tenía otro piso más donde dentro de ese inmueble funcionaba todo el dispositivo tecnológico. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo la lluvia para entrar a ese inmueble? No tiene explicación. Misterioso. Lo que sí sabemos es que el disco duro que contenía la cámara Gesell no se pudo recuperar. En ese contexto, la defensa empieza de manera sistemática a solicitar que le dieran la libertad, que la prueba no existía, que no se podía realizar la cámara Gesell porque era revictimizante, cuando existe muchos estudios, doctrinas, jurisprudencia y situaciones puntuales donde no es recomendable realizar la cámara Gesell porque revictimiza, no se la puede hacer, no es recomendable hacerlo, lo que no significa que no se pueda hacer. Solicitamos, fundamentamos, acompañamos distintos casos emblemáticos a nivel nacional donde sucedieron no hechos tan bochornosos como este, pero que sí justificaban la realización de la cámara Gesell, y la instrucción así lo entendió y se reprodujo nuevamente. Se receptó esta declaración testimonial, que a ver, la declaración testimonial era simplemente la declaración de lo que nosotros podíamos visualizar en los videos. Un hombre de 60 años que mantenía relaciones sexuales con una criatura que en ese momento tenía 7 y 8 años de edad. Eso fue la declaración testimonial que nosotros pudimos aceptar en más de una oportunidad en cámara Gesell. Entonces, la verdad que fue durísimo llegar a un debate donde a mí me quedaron cosas muy marcadas, entre ellas la falta del sentimiento de culpa. Nosotros como abogados por ahí sabemos que tenemos una asistencia técnica, hacemos una representación técnica, pero no podemos alejarnos de nuestra condición de persona, de nuestra condición de papá, de nuestra condición de ser humano. Entonces veía, en mi caso puntual, lo veía con tanta frialdad. Él miraba una serie. No tenía, su rostro no tenía ningún sentimiento de culpa. De hecho, nunca pidió disculpas. A punto tal de que él se levanta y le manifiesta a la madre: vos me arruinaste la vida. Cuando estábamos reproduciendo videos donde el tipo demostraba que era un monstruo. Un horror. Entonces, la verdad pero creo que esto también es consecuencia de el acompañamiento indirecto, directo que tuvo de un sistema que le permitió estar 6 años de forma impune. Porque estamos hablando que... Qué terrible esto, ¿no, Doc? Porque el sistema judicial tarda tanto, vos decís en La Rioja, pero en realidad es a nivel nacional. Hay procesos larguísimos. Hace menos de un mes tuvimos la condena en el caso de Osita, que fue un jurado popular, que 11 de 12 jurados declararon a quien violentó sexualmente a la niña culpable, con una condena de 12 años, y el caso tardó 8 años. 8 años. Y esto se repite muchas veces. Bueno, sabemos que terminan absueltos por el paso del tiempo, porque después te dicen, no, que el relato se contaminó, lo decía Llama Corín cuando estuvo en Diputados, y claro, ¿cómo no se va a contaminar el relato si pasaron 10, 12 años? O sea, es lógico, o sea, el relato sigue siendo el mismo, los hechos existieron igual. El tema es que usan esto de la contaminación, ¿no? Esta cuestión temporal, esta cuestión temporal por ahí que beneficia a tantos denunciados, porque no llegan a ser condenados, pero sí quien denuncia y lo hace con la certeza de haber sufrido un hecho que es delictivo, no dejan de ser delincuentes más allá de la condena, pero esta demora lo que hace justamente es quitarle esa... Porque comparto con vos cuando decís no es valentía.
porque No, y bueno, ya, la no hay palabra que, de no hay que no, romantizar efectivamente, pero este tipo de demoras lo que hace es proyectar esa falta de aliento en contra de las víctimas, decir, "Che, yo también quiero justicia". Ahora, ¿de qué manera voy a obtener justicia si cuando hago la denuncia tengo que pasar 6 años revictimizándome en los pasillos de tribunales, donde todo el mundo me mira de reojo, donde tengo que soportar el maltrato, donde tengo que soportar que no hay profesionales, que me den un turno, porque hasta esa situación, tener que esperar el turno cuando venís con un hecho que te desgarra el alma. Entonces, en ese contexto, es muy difícil en provincias como la nuestra, que en estos últimos tiempos han logrado tener algunos avances importantes desde la creación de juzgados, desde la creación de distintas instituciones que van a poner a funcionar el andamiaje judicial de otra manera, o eso es lo que esperamos, pero no podemos desconocer que lo que sufren las víctimas realmente le quita esa valentía a muchos otros que ven cómo funciona o cómo no funciona el sistema judicial. los lugares a donde hay que hacer las revisaciones, que son espantosos, los lugares, porque bueno, acá por ejemplo te hablan del perrito en la Cámara Gesell, pero eso pasa únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a otro lugar y el lugar donde hacen la Cámara Gesell no está ni acondicionado, olvídate de que sea un espacio para un niño, que tenga un juguete, que esté decorado, que sea un ambiente. No, son ambientes totalmente hostiles. Los lugares donde hacen los reconocimientos médicos también son lugares totalmente hostiles, no están preparados de ninguna manera para niños, niñas, adolescentes, para nadie, porque hasta un adulto, pero bueno, se supone que un niño, una niña, habría que tener mayores cuidados, ¿no? Y sin embargo los lugares no dejan de ser un espanto. Efectivamente, bueno, esto también forma parte de las políticas públicas, ¿no? O sea, la falta de inversión que hay. Yo te puedo hablar por parte de lo que es la provincia de La Rioja, por lo menos en nuestro departamento, las instalaciones donde se llevan adelante los circuitos cerrados de televisión, para receptar las cámaras Gesell, en nuestro caso puntual es un inmueble que realmente está adaptado para eso. Te hablo del departamento Chilecito, pero no podemos desconocer que existen problemas de fondo como la falta de personal, como el no poder realizarla de manera inmediata posterior a la denuncia por la falta de recurso humano, porque existen muchos hechos de abuso sexual simple, abuso sexual agravado, que son denunciados y que al ser tantos estos hechos no se pueden receptar de manera inmediata. Esto también revictimiza a la víctima, a los denunciantes, pone lento el sistema judicial. Entonces, creo que tenemos un problema estructural de fondo, por lo menos en lo que es la provincia de La Rioja, que también tiene que ver con el recurso humano, porque más allá, como lo decía Manuela, no podemos decir son todos malos, porque la realidad es que no son todos malos, pero también se hace lo que se puede con lo que se tiene, y lo que se tiene es muy poquito. Entonces, en ese contexto, la víctima tiene que transitar un proceso judicial que es durísimo. Nosotros tuvimos 6 años para poder llevar a juicio a una persona que demostró desde el momento cero ser un perverso. O sea, es inexplicable lo que a nosotros nos tocó ver en ese proceso judicial. Creo que te retuerce el estómago el solo hecho de tener que pensar en la posibilidad de que le vayan a revocar la condena. Nosotros recibimos con mucho alivio la confirmación de la condena por parte del Tribunal Superior de Justicia, porque entendíamos que el proceso había llegado sin vicio y que las trabas obedecían pura y exclusivamente una cuestión de dilación propia del imputado, de su defensa, que lo que intentaban era ganar tiempo, porque lo único que buscaron todo el tiempo fue ganar tiempo para que el juicio no se realizara. El Tribunal Superior de Justicia, en su resolución, me tomé el trabajo de leer toda la resolución, porque este planteo lo hace la defensa del imputado. El Tribunal Superior de Justicia, con muy buen criterio, le contestó cada uno de los puntos explicando por qué no solo no tenía que ver con un motivo casatorio, sino también el valor que la prueba tenía en este proceso judicial y que había sido incluida de manera legal. O sea, que las discusiones que se estaban haciendo en torno a esto no tenían más que un tinte dilatorio. Entonces también tenemos que entender los abogados, más allá de que yo respeto a los abogados que ejercen la defensa de los abusadores, de los genocidas, yo te respeto, pero hacelo entendiendo que tu trabajo es una cuestión técnica. No te burles de la víctima, no ataques a la víctima. Si nuestro trabajo está en el expediente, no en atacar a la persona. Entonces lo que pasa en la provincia de La Rioja es que vos denuncias un hecho de abuso sexual y si no sos
resentida, es porque no, tenés un criterio de que todos son machistas, es porque estás despechada. No, basta. O Basta, no porque tiene querés que ver con plata, eso. o O porque porque querés querés plata. dinero. O sea, si tenemos un criterio tan cerrado, pero ¿sabes qué es lo triste de esto también? Porque nosotros antes decíamos, no, lo que pasa también es que hay un sistema patriarcal donde la mayoría de los jueces son hombres. No, acá lo que está pasando también es que la mayoría de las abogadas, también hay muchas abogadas que defienden abusadores. También hay muchas juezas que tienen un criterio que está totalmente alineado con el machismo, o sea, que tienen una falta de conocimiento de lo que son las políticas de género, que son preocupantes. Entonces, de alguna manera creo que la falta de formación también hace que el sistema funcione mal. Bueno, lo que pasa es que tenemos que recordar que nosotros hemos sido criados por el patriarcado también. Yo, Manuela, vos. Entonces, justamente lo que están utilizando estas organizaciones, porque yo digo que son organizaciones de violentos, pedófilos, abusadores, es poner al frente a las mujeres. Por eso la impulsora del proyecto de ley de falsas denuncias, el más conocido, porque hay muchos, es la esposa de Diego Guachi, que es un director técnico de fútbol femenino que ha sido denunciado por al menos 8 mujeres. Por eso en el Senado de la Nación, en estos congresos que hacen para promocionar este proyecto que lo único que busca es brindar impunidad, eh, hemos tenido oportunidad de ver a una jueza mujer, que es la esposa del ginecólogo Clementi, que está condenado a 14 años de prisión, y por eso se armaron estos frentes de mujeres, porque pareciera que si lo dicen mujeres, que las mujeres mienten, es más creíble que mienten, pero no se evalúa que esas mujeres que dicen que las mujeres mienten, que quieren venganza, que quieren plata, que quieren, son las mismas que se acuestan a la noche con los abusadores o que son la madre, la hermana, la hija. Entonces, bueno, eh, tampoco son, digamos, las personas que gozan de mayor verosimilitud, de que le podamos creer lo que están diciendo, ¿no? Lo que Eh, pasa es que es como está funcionando muchas cosas en los últimos tiempos en Argentina, se toman hechos o situaciones que son muy sensibles más que desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, porque buscan generar algo en la sociedad. Entonces, en ese contexto se pierde el foco de lo que realmente significa la pelea en búsqueda de justicia. Entonces, en este camino, yo siempre, es una discusión permanente que tengo por ahí con mis colegas, que le digo, che, están trabajando un proyecto de ley para criminalizar con mayor gravedad algo que ya es delito, y no se ponen a pensar que un abusador tiene una pena que es mínima. Entonces, y ni en vez, hablar, en vez de trabajar para que este tipo de perversos los podamos sacar de nuestra sociedad y que tengan un castigo, que puedan ser reinsertados y tratados como establece la finalidad de la pena, no. Buscan algo que genere alguna situación social en contra de tal o cual partido, en contra de tal o cual persona o en contra de tal o cual género, porque les reditúa desde un punto de vista que no es el conflicto, es un punto de vista político. No genera un efecto en lo que buscan solucionar. Si la solución si ya está penalizado. Entonces, la verdad que cuando toman un hecho tan sensible para politizarlo, pasa esto. Pasa esto de que hay personas que enarbolan este tipo de peleas y andan con los estandartes diciendo, no, yo me banco en decir que las denuncias y después terminan como candidatos o candidatas a diputados y se cagan en la gente, porque el conflicto sigue existiendo en los pasillos de tribunales y en cada una de las víctimas que denuncia y que no tiene justicia. Bueno, pero los Entonces, la verdad abogados que que se cagan en las víctimas no les interesa la justicia, que me parece que ahí pasa. Nosotros, por ejemplo, en nuestra carrera también tenemos nuestros conflictos éticos, de dónde está el límite y todo. Si yo desinformo de información falsa, no me importa el derecho a la información de la ciudadanía. Y en el mismo caso de los abogados, tratar la justicia o el acceso de justicia también como una mercancía es parte de los problemas que estamos teniendo, ¿no? Porque al final, como tiene que ver con eso, solamente las personas que pueden pagarlo pueden tener o impunidad o pueden tener algún acceso a la justicia. De todas maneras, a mí lo que me parece el caso de Chade extraordinario tiene que ver que deja muy en evidencia que no importa el caudal probatorio que tengas, porque a nosotros nos hacen creer, digamos, la ficción del sistema judicial es creer que si yo tengo pruebas, obtengo condena.
Y en realidad eso pasa a ser un mito cuando nosotros conocemos los expedientes de muchos casos impunes y también tenemos que entender que absolución no es necesariamente inocencia. Son dos cosas distintas, la inocencia y la impunidad, que pueden ir de la mano. Hay gente inocente, impune, pero hay gente que ha cometido los hechos, que existe mucho elemento probatorio y que después pareciera que no los podemos tocar o no los podemos cuestionar porque consiguieron una absolución. Lo que está pasando hoy en el Congreso de la Nación con personas que tienen en sus causas y en sus expedientes evidencias terribles, ¿no? Yo no puedo creer que hablen de la inocencia de Guillón en los términos que se hablan cuando existen elementos probatorios tremendos. Entonces, en términos de información y en términos de confianza para el sistema judicial, esto es crítico. Lo que nos está pasando hoy es crítico. El caso Chade, una de las cosas más sorprendentes es que nosotros consideramos que David consiguió lo imposible. ¿Por qué creemos que es imposible? Si había un elemento probatorio enorme, si el abusador se estaba filmando y dejó registrado y eso se tenía dentro de un expediente. ¿Cómo podemos nosotros considerar que tener los mismos hechos en registro de video, que se lo sacaron de la computadora de él, que los filmó él, que los protagonizó él, pueden dejar impune a una persona? Eso habla también de la construcción de confianza, ¿no? Estos que nosotros que estemos hablando ahora por la confirmación de una condena con estos elementos probatorios y que nosotros tenemos que reconocer el trabajo del Tribunal Superior de Justicia, habla de la poca confianza que teníamos en el momento de que vayan a hacer la revisión de una causa que tiene todo para no quedar impune. Pero aún así, fue tanta la dilación, fueron tantas las trampas y estamos tan acostumbrados a la impunidad de la gente poderosa que bueno, que creíamos que iba a ser un caso Epstein de La Rioja. También es importante, Manu, contar un poco la persecución que viviste vos, ¿no? Porque el doctor al principio de la charla dijo que agradecía que te hayas cruzado en su camino, no solo en este caso en particular, sino en otros casos que conocemos de la provincia de La Rioja, que tristemente conocemos, y vos has sido perseguida, has sido allanada, han perseguido a tu hijo, te tuviste que exiliar de la provincia. Entonces, ¿cuán tan grande es la dimensión de todo esto que logra esa persecución sobre una periodista, ¿no? Y la censura, fuiste censurada muchas veces. El tema de mi persecución, una de las cosas más relevantes es que yo soy víctima de SLAP, que esto es un concepto que no se tiene muy en cuenta, pero que es la forma más actual en la que se está también coaccionando a los periodistas para que nosotros nos sintamos que hay temas que no podemos tocar, que hay cosas que no deberíamos cubrir. Pero justamente es porque es más necesario que las cubramos. Si existe esta cuestión y si yo no voy a hacer coberturas para poder digamos, para no tener represalias, ese es el problema, el costo, pero ¿qué nos está diciendo el sistema judicial de sí mismo? Cuando hay periodistas víctimas de SLAP, el sistema judicial está hablando de que no puede ser interpelado, que nosotros no le podemos pedir rendición de cuentas, que nosotros no podemos decir, che, si hay cuestiones en el expediente, el pederasta tiene que ir preso, ¿no? Situaciones así, porque los casos que yo he cubierto son todos casos donde se denuncia violencia institucional, donde la violencia mediática y simbólica es evidente, ¿no? Porque en general yo lo que hago es revisar lo que ya trascendió en términos de discursos de odio, en general, odio hacia las víctimas. ¿No? Esto de que nosotros hablemos faltan denuncias tiene que ver con que todavía sigue siendo muy costoso romper el silencio para las víctimas. Es tan costoso que se renuncia a la posibilidad de que exista justicia, al punto tal que personas que lo llevan adelante, que tienen 1000 archivos que lo demuestran, tampoco creen que van a obtener la condena de estos 35 años, ¿no? Entonces, esta cuestión de que nos sorprenda, cuando no debería ser una sorpresa, condenas como la de Chade, nos tiene que también hacer reflexionar es de esa construcción de confianza que nosotros necesitamos. ¿Por qué casos como estos nos tenemos que aferrar y entender dos cuestiones? Que no tenemos que renunciar a la justicia, porque también es eso, este backlash que estamos sufriendo hoy, porque lo que pasó en los últimos 10 años es que las denuncias de abuso sexual, de violencia sexual y de violencia de género aumentaron muchísimo. Es verdad que se multiplicaron,
pero no porque son falsas denuncias, sino porque se animaron a denunciar, porque vieron a la otra haciéndolo, porque ver a Telma Fardín que lo hace y que es digno y que la vergüenza es de D'Artés y no de ella, hizo que explotaran un montón de personas y se sintieran dignas para poder hablar y no avergonzadas de hacerlo, ¿no? Y sintieran que hay una legitimidad absoluta en esta búsqueda de justicia. Entonces, es eso lo que están combatiendo hoy. Esto de las falsas denuncias no tiene que ver con buscar justicia o con que hayan varones que la están padeciendo, no, tiene que ver con que nosotros volvamos al placar de la víctima, donde ser víctima da vergüenza y ser un agresor es repiola. ¿No? Porque hoy hay una legitimación del ejercicio de la violencia, ¿no? Hasta el mismísimo presidente de la nación, hay una legitimación del ejercicio de la violencia como política pública, como algo transnacional que tiene que ver con que los abusadores de poder son presidentes y pueden declarar la guerra porque sí donde quieran. Entonces hoy estamos transitando un momento donde se está poniendo en pugna si queremos asumir y naturalizar que vamos a tener una sociedad de sometidos y de sometedores y sometidos, o si no, o si queremos seguir en esa lucha de los derechos humanos que trata de buscar que tengamos todos una vida digna, que bueno, que hasta ahora la humanidad no la ha conseguido con plenitud, pero que están pretendiendo que retrocedamos, ¿no? Entonces ahí mi persecución tiene que ver con esto, tiene que ver con un mensaje, tiene que ver con la cabeza en la pica de la plaza del Chacho, ¿no? La cabeza en la pica de la plaza del Chacho no significaba se murió una persona o esta persona estaba mal. No se atrevan a tener el coraje de pelear por sus valores porque van a terminar así. Entonces quieren que las mujeres que veníamos movilizándonos, que veníamos poniendo el cuerpo, que veníamos haciendo cosas que no tienen nada que ver con la lógica del mercado, ¿no? Porque si algo saben muy bien los abogados es que justamente los abogados defensores son los que ganan dinero. Por eso también hay lobbies mucho más poderosos para defender a pederastas que a defender a sus víctimas, porque sus víctimas no tienen que te van a dar caramelos, ¿no? Entonces, la víctima esa requiere ya de un adulto que vaya a denunciar, que en general son las madres, las maestras, las abuelas, pero que necesita que ese adulto se coma el garrón de ir a un proceso judicial. O sea, ya dependés de otro, ¿no? Como si fuera una especie de discapacidad. Entonces, primero dependés de otro. Y encima ese otro tiene que estar dispuesto a un sacrificio inmenso que hoy lo están espectacularizando, puede llegar a ser no verlo nunca más. Vos amás a tu hijo tanto que vas y haces la denuncia y te lo arrancan y no lo volvés a ver por años. Y yo puedo citar, en realidad no, porque lo tengo prohibido, los puedo contar con las manos, un montón de casos donde las niñitas, por haber puesto en palabra ante el sistema judicial que las abusaron, por más que se lo digan a una institución, por más que lo digan en un lugar institucional, por más que lo digan frente a testigos, no pasa nada en términos de justicia, sino todo lo contrario, ¿no? Porque dejaron de hablar por sus mamás o sus familias maternas para siempre demasiadas, y demasiados, porque varones también, y eso también hay que decirlo. Le quiero mandar un saludo muy grande a Delia, que está viendo el vivo y que es una tía, abuela de una niñita que ha sido arrancada de su mamá por denunciar violencia sexual contra ella y que hace mucho tiempo que no puede tener contacto ni con su mamá ni con toda la familia materna. Aprovecho este momento para mandarle un abrazo muy fuerte a Delia, que la estoy viendo que está conectada. Acaban de hacer una pregunta muy interesante. Yo no llego, quiero decirles que me cuesta mucho leer las preguntas. Porque claro, los estoy tratando de escuchar a ustedes y de prestarle atención a ustedes, pero acaban de hacer una pregunta muy interesante que tiene que ver, se la hacen a los dos, a cada uno en su expertise, y lo que preguntan es cuán preparados están sus colegas, en el caso de David, los abogados, y en el caso de Manu, los periodistas, para tratar estas temáticas. ¿Cuán preparados cree que están y cuánto conocen de la violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes? Porque, bueno, no todos los abogados están preparados para llevar este tipo de expedientes y no todos los periodistas, más allá de los que lo hacen con maldad y revictimizan, a veces es maldad
y a veces puede ser falta de preparación y falta de conocimiento, y por eso las víctimas quedan tan expuestas. Así que el que me quiera contestar primero, pero quiero que me lo contesten los dos. Bueno, la verdad, por lo menos en el caso nuestro, creo que la preparación es algo que tiene que va a unir al abogado de manera permanente, digamos. Nosotros nos vamos ayornando y actualizando conforme, conforme van saliendo las nuevas legislaciones y las nuevas perspectivas, que yo creo que no tiene que ver con falta de capacitación en relación a lo que tiene que ver con los delitos de agresión sexual en contra de las infancias, sino cómo estos temas son tratados sin perspectiva de género. Entonces, de alguna manera lo que creo que a muchos colegas nos falta, y me incluyo, es entender que hoy existe otra mirada y que esa mirada es vital para poder avanzar en el esclarecimiento de muchos hechos que quedan en la nada o que son muy difíciles llevarlos a los estrados judiciales, que son muy difíciles llevarlos a juicio. Entonces, en ese contexto creo que la perspectiva de género para tratar este tipo de asuntos es lo que a nosotros nos está faltando, tanto hombres como mujeres. Desde el punto de vista de la profesión. Porque, a ver, nosotros tenemos nuestra legislación de fondo, sabemos cuáles son cada uno de los elementos constitutivos que contienen cada una de las figuras delictivas. Entonces, en ese contexto no es difícil entender cuándo estamos en presencia de una agresión sexual o no. Lo que sí es difícil es tratar estos temas y que estos temas sean entendidos con perspectiva de género. Qué importante, ¿no? Tomar eso de la perspectiva de género y explicar que no existe una ideología de género, ¿no? Porque vemos cómo se agarran de decir que el que fue condenado por ideología de género, está preso por ideología de género y con el solo dicho de la víctima. Y acá vemos un caso donde se ha necesitado muchísima prueba y del que vamos a seguir ahondando, y que realmente no existe la ideología de género, ¿no? Que lo que nosotros buscamos es que las sentencias sean con perspectiva de género, que los abogados trabajen con perspectiva de género, que dista mucho de lo que llaman ideología de género. Manu, ¿vos cómo lo ves esto y cómo lo ves en tu ámbito? Bueno, el tema del el solo hecho de hablar de ideología de género ya sabemos que es intencional y que tiene que ver con lo anticientífico, ¿no? Porque es un concepto que crea la Iglesia para desestimar los avances científicos en materia de estudios de género. Justamente la academia es la que nos hace entender las desigualdades estructurales que tenemos y cuáles son las variables. El género es una, lo que pasa que es la más popular porque divide media humanidad. Entonces, esa perspectiva mínimo tenemos que saber porque hay media humanidad que tiene una desigualdad estructural con la otra. Pero tenemos que tener perspectiva de derechos humanos en general. No es la única que necesitamos. Y acá este es el problema cuando hablamos de abogados, que se supone que tienen una formación, pero que tristemente podemos ver que en la práctica terminan actuando como si estuviéramos hablando de derecho romano, no si estuviéramos en una doctrina de derechos humanos y que ya tenemos consagrado eso en nuestra Constitución Nacional. O sea, como que desde lo más básico cualquier abogado debería entender este tipo de enfoque y desgraciadamente no todas las personas del sistema judicial, hablamos de abogados y hablamos de técnicos de todo tipo, están capacitados, como tampoco en mi carrera. Mi carrera no es parte de la formación obligatoria entender estas desigualdades estructurales y debería serlo, ¿no? Porque nosotros tenemos una responsabilidad tremenda en esta cuestión de significados y en esta cuestión de desconstruir lo injusto. Entonces, no estamos formados para eso e incluso te diría que yo, que me formé un montón para poder entender y para poder abordar estos documentales en términos de género, me di cuenta que mi sesgo tenía que ver con el adultocentrismo, porque había algo que nosotros no hemos trabajado y que no tenemos materiales académicos ni tenemos investigaciones tan exhaustivas como tenemos para entender. Nosotros las feministas sabemos lo que es la interseccionalidad y que hay un montón de cosas que entendemos el racismo, que entendemos cuál es el problema de la diversidad sexual, pero el tema adultocéntrico, no hemos tenido el sujeto político que haga los reclamos que hemos tenido las comunidades adultas organizadas. Por ende, no tenemos realmente una perspectiva que nos permita entender ese nivel. Entonces nos toca interpelarnos mucho. A mí lo que me pasó con los casos que me censuraron, que justamente a mí lo que más me dolió es que yo me había preparado y me puse a ver todo porque me preocupaba excesivamente eso. Yo sabía que podía hacer determinadas cuestiones que a mí me quiso hacer sentir el sistema judicial que no, y yo sabía, ya había visto el caso de Grassi, sabía cómo muchas cosas, me había leído hasta el último manual que me lo pudiera explicar, pero aún así tenía preocupaciones extra porque no quería reproducir esa desigualdad que hay y quería tomar en consideración con sensibilidad la situación de las infancias. ¿Por qué? Porque en términos de imagen era absolutamente consciente también de que
no son las infancias las que han decidido llevar al ámbito judicial, pero muchísimo menos han sido expuestas. Y en general, todos estos casos, cuando yo llego ya es tarde, porque son sus propios abusadores los que han expuesto a las infancias para que, además del sometimiento que han padecido y toda la violencia, también hacerles perder credibilidad. Porque acá el ataque del SAP, el ataque de las falsas denuncias, va directamente a la credibilidad de las víctimas, específicamente de las víctimas más vulnerables. Cuanto más vulnerable la víctima, menos posibilidad tiene, porque además de que la mentirosa puede ser su madre, o sea, su palabra ni siquiera importa, sino que además, si dice la verdad, si logra poner en palabras con lo difícil que es, o sea, cualquier persona que conoce un poco sobre esta problemática sabe que muy pocas víctimas pueden poner en palabras. Entonces, si además consigue eso, se interrumpen terapias, se hacen campañas de desprestigio, se expone. El caso de mi primera censura previa, en ese caso, de un caso que yo no puedo mencionar nunca, jamás, se empapeló posterior a que el progenitor me acusa a mí de la exposición de la niña que expone él desde el año 2019, empapeló la ciudad con el rostro de la nena. Daba el nombre para no dar el seudónimo de manera intencional y no hubo ninguna medida del sistema judicial que protegiera efectivamente que nadie hiciera eso, nadie. Porque no es que los padres tienen un permiso especial para hacer ciertas cosas que violan los derechos de sus hijos. Acá está en pugna la dueñitud y ese es el problema, como si los padres pudieran disponer de los cuerpos de sus niñas. Entonces, el sistema judicial está dando indirectamente ese mensaje, ¿no? Si los papás quieren hacer determinadas cuestiones, bueno, las mamás se tienen que callar porque si no las vamos a tratar de mentirosas. Entonces, básicamente están legalizando los pederastas de facto. Porque eso es lo que nos pasa cuando el sistema judicial nos niega el acceso. Eso pasa cuando terminamos en revinculaciones forzosas. Por eso también hay abogados que defienden esta postura del crimen de lesa humanidad sistemático, porque acá sí hay organizaciones, acá sí hay asociaciones ilícitas que están buscando que nosotras perdamos el poder de nuestra propia palabra, que retrocedamos. O sea, hay organizaciones que están buscando que perdamos el derecho a voto. No son casualidades estas regresiones, tienen que ver con crimen organizado. Esto sí es terrorismo. Pero, claro, como son los señores del poder, no lo van a decir así. El 1% no va a confesar que realmente quieren que volvamos a un estado de sometimiento previo porque lo extrañan y tienen nostalgia. Entonces, hoy están en pugna muchísimas cuestiones y ahí el trabajo de las que tenemos o tuvimos el acceso al conocimiento que es escaso, tenemos una obligación. Yo me siento más con una responsabilidad que más allá de la persecución. Yo la persecución la denuncio, la hago visible, porque no tengo por qué, primero por un lado, y por otro lado por lo que significa contextualmente, ¿no? Lo que significa resistir en territorio, lo que significa no dejar de hablar de estos temas. Yo podré no hablar de casos, es más, tachámelos todos, me lo vas a seguir tachando. Es más, lo que me pasó en el último caso, donde aparte David es el abogado de la querella, es que censuraron a la víctima. Por primera vez veo que en lugar de censurarme a mí, ¿cómo habrá sido que en vez de censurarme a mí, que soy la que publico los videos, censuraron a una piba? A una piba que sufrió violencia sexual en su adolescencia y que esperó cumplir 18 años para poner en palabras lo sufrido y el bozal fue para ella. Y está transitando un proceso, ¿no? Le corresponde el espacio. Nosotros tenemos una ley de víctimas acá en la provincia, pero pasa a ser letra muerta. Todo el sistema judicial, todos los derechos humanos pasan a ser letra muerta si de facto suceden estas cuestiones. Entonces ahí sí hay una responsabilidad de la persona que firma y que le tenemos que hacer rendir cuenta a esa persona que firma que cree que está todavía en épocas de derecho romano y puede censurar a una víctima para decirle yo no te creo. El tema de la censura en los casos de los niños la vemos mucho en los casos en que quienes están denunciados y cuando no son quienes están denunciados lo hacen a través de sus hermanos, a través de los padres, que serían los tíos o los abuelos de estos niños, niñas y adolescentes, intentan revinculaciones en el ámbito de los tribunales de familia mientras se está llevando a cabo la investigación y mientras se está incluso llevando a cabo el juicio, como pasó con el caso de la niña Cielo, donde un fiscal, es un caso de Chaco, no sé si el doctor lo conoce, Manuel así, donde un fiscal salió públicamente a hablar de todas las pruebas que tenía,
y de por qué había realizado esa acusación, y sin embargo esa nena un año antes fue terrible, brutalmente arrancada, lo vimos todos en los medios de televisión a nivel nacional, arrancada de los brazos de su mamá. Eh, lo que sucede en cuanto a esto de censurar es que cuando las madres salen públicamente a contar cosas del expediente, aun cuando se tome la precaución de utilizar seudónimos y no utilizar los nombres de niños, niñas y adolescentes, se dan medidas cautelares para callarlas, porque la justicia no quiere ser señalada, no quiere ser vista y no quiere ser controlada. Y qué fácil que se les hace, porque en un caso que no tiene que ver con niñez, en un caso económico, de corrupción y demás, bueno, no pueden utilizar estos bozales que sí pueden utilizar para callar a quien está brindando apoyo, sea en tu caso como periodista o en el caso de esa mamá que está acompañando a esa criatura, tienen mecanismos para callar y eso quita, todos sabemos que el derecho de familia, los expedientes son reservados, son solo para que los vean las partes y los que intervienen como el equipo técnico, bueno, psicólogos y demás. Pero que uno no puede entrar, yo puedo entrar y ver un expediente laboral de cualquiera en el sistema judicial, pero no puedo entrar a ver una causa de familia. Cuando estas mamás que han tenido secuestros institucionales, arrancamientos de sus hijos, o que denuncian violencias y no son escuchadas, hacen público el caso, aun cuando usen seudónimos, lo primero que hacen es meter lo que llamamos bozal legal y no permitirles exponer y fijarle multas altísimas y que no las pueden soportar para mantenerla callada y seguir haciendo lo que quieren. Esto calculo, Doc, que a usted también le pasa. Sí, la verdad que nosotros con estas cautelares o con estas medidas que dicta la justicia, yo creo que tienen un criterio o una falta de criterio porque son muy selectivos a la hora de imponerlas. Entonces, yo no, a una víctima sí le imponen un límite, pero por ahí a los representantes o a los asesores o asesoras técnicas que públicamente en distintos medios de comunicación salen y dicen barbaridades, en ese contexto no dicen nada. O sea, Incluso, y con la víctima actúan de oficio y con los profesionales que cometen este tipo de hechos no dicen nada. Tienen que esperar que lo pida otro profesional para ver que después de 30 días de que eso sigue viralizándose por todos lados, recién tomen la iniciativa de decir. A nosotros nos ha pasado en diferentes procesos judiciales en Chilecito, también en la provincia de La Rioja, en la causa en la que hace mención Manuela. Es un proceso judicial que está en instrucción hace muchísimo tiempo. Y es tan grave esto, y lo que voy a decir espero que se entienda de la mejor manera, es tan grave que incluso va en contra del denunciado, porque esta extensión irracional, injustificada del tiempo, va también incluso en contra de la otra parte, porque ni nosotros obtenemos justicia, ni la otra parte obtiene una respuesta. Entonces, en este contexto se genera una situación de exposición que no hace más que destruir los derechos de la víctima. Porque imagínate tener que verte expuesta con tus nombres, con tus datos, como consecuencia de la viralización injustificada por la parte denunciante. Y a eso le tenés que sumar que vos te tenés que callar. O sea, no solo te tenés que fumar, que hace un año que la jueza, porque hay una realidad, lo que vos decías, es importante tener en cuenta lo siguiente: si la justicia no se quiere ver expuesta, entonces cumplan con los términos. Si no podés cumplir con los términos porque hay una sobrecarga laboral, te entiendo. No lo podés hacer en 2 meses, te entiendo. No lo podés hacer en 5 meses, te entiendo. Pero que no lo puedas hacer en un año, cuando estamos hablando de una situación compleja, que ya tiene toda la prueba, que han existido diferentes hechos que se van sumando como al delito principal como consecuencia de respuestas que no llegan, y bueno, ya no tiene que ver ni con la víctima ni con el victimario, tiene que ver con un sistema judicial que funciona mal. Funciona mal y que muchas veces es corrupto y encubridor, ¿no? Porque volviendo al caso este que estamos hablando en particular de Chade, ¿qué pasó con todos esos videos y todas esas imágenes? Se iniciaron investigaciones, se buscó a ver otras víctimas que se puedan visualizar en esos videos, porque estamos No, hablando... nosotros lo solicitamos apenas esto empezó, pero la justicia se abocó a que esto quedara en un contexto de una investigación de delitos ordinarios, de la justicia ordinaria, justicia de la provincia de La Rioja, para que pudiera intervenir de manera exclusiva en este tema puntual.
Entonces, en este contexto nosotros entendíamos que si nosotros delegábamos o discutíamos una cuestión de competencia o una cuestión de jurisdicción, esto no iba a llegar, no íbamos a llegar nunca a justicia. Entonces entendimos que le íbamos a dar pelea con la prueba que teníamos, con la víctima que teníamos y que se había animado a denunciar, y que no le íbamos a sacar el pie de encima hasta que obtuviéramos una condena. En este contexto nosotros nos tocó exponer a distintos funcionarios judiciales, a empleados de la función judicial que entendemos contribuyeron para intentar que esto no saliera, y los hemos expuesto públicamente en el entendimiento de que nos animábamos incluso a enfrentar una eventual querella porque sabíamos que teníamos cómo probar que lo que decíamos era verdad. Entonces, en este contexto, nosotros avanzamos en contra de una serie de barreras que nos pusieron hasta poder lograr una condena que realmente el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Mérito en Chilecito hizo un gran trabajo, y también lo respaldó el Tribunal Superior de Justicia a la hora de confirmar esta condena. Estamos hablando de una persona muy... Nosotros sabemos que el sistema penitenciario, si hay algo que le sobra al sistema penitenciario que está superpoblado, es la gente humilde. El sistema penal está hecho para el humilde. Pero hay muchos delincuentes como Chade, que no son personas humildes, que son delincuentes de guante blanco, que no le conocen el frío a los barrotes. Entonces no podemos seguir permitiendo que el sistema siga funcionando. Si sos delincuente, seas de la clase social que sea y tengas la vinculación que tengas. Si sos delincuente, tenés que ser tratado como tal. Si has cometido un delito de abuso sexual y están las pruebas, te tienen que condenar. No importa si sos el hermano o el primo o el sobrino de un político o el hijo del presidente. Si sos un delincuente y punto. Entonces, en este contexto creo que hasta que la sociedad pueda entender esto, porque a ver, hay una realidad, yo entiendo que mucha gente se puede o no molestar con la representación técnica que distintos abogados hacen, ya sea a través de la querella o a través de la defensa. ¿Por qué? Porque cada uno va a utilizar las herramientas que tiene, pero hay algo que es indiscutible, que es la prueba. Entonces, en este contexto, seas quien sea, hay situaciones similares en el departamento de Chilecito, donde hechos de abuso sexual son condenados de distinta manera con el hecho similar, lo único que cambia es la víctima. Ahora, el modus operandi, el mecanismo, los hechos que se produjeron son lo mismo, pero a uno le dan 16 y al otro le dan 9. Y eso decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo Y puede acá ser? me parece que en este caso encontrar 1.300 archivos de material de explotación sexual infantil también nos alerta de algo más, ¿no? No son solamente los abusos sexuales demasiado comunes, sino que también tenemos que entender que en esta época de Internet y todo, uno de los negocios clandestinos que más ha crecido en los últimos tiempos, ya para equipararse como uno de los segundos negocios más importantes después del narcotráfico, es el tráfico de material de explotación sexual infantil. Entonces, si nosotros sabemos y tenemos la información suficiente para entender que este fenómeno global está vulnerando a las infancias, y cuando tenemos una evidencia tan importante como la que se produce en esta causa, ¿cómo no vamos a ver cuál es la red detrás de esto? ¿Cuáles son los otros cómplices necesarios? ¿Por qué se produce este caudal de material, no? Entonces, ahí tenemos que entender muchas cosas, y a mí lo que me parece muy llamativo, sin sacar ninguna conjetura que no puedo hacer, pero que sí me parece que está ahí y que no podemos obviarla, no solamente son los vínculos, sino cuál es el negocio familiar de los Pagotto detrás de esto, ¿no? ¿Cuál es la intención cuando yo voy y milito esta ley que favorece a mi negocio, porque yo lucro con la impunidad de los agresores? Y si así como nos hemos dado cuenta que son demasiadas las víctimas, también es un negocio inmenso, porque son demasiados los pederastas, ¿no? Si nosotros calculamos que una de cada 5 niñas y uno de cada 7 varones, porque cambió muchísimo la estadística, ¿no? Evidentemente los varones también pudieron poner en palabras algo que les costaba más que las mujeres, porque también es eso, el feminismo nos dio un sujeto político que nos permitió entender ese dolor estructural. A los varones los dejó completamente aislados en su dolor y la reproducción de la violencia. Entonces, esos varones no tienen lo que tenemos nosotros en términos de red de contención para poner en palabras. Entonces hoy nos estamos enterando que los varones sufren casi análogamente estos abusos sexuales antes, mientras se están formando, mientras se están desarrollando, y que lo han padecido en silencio durante muchísimo tiempo, y que hay mercado. Entonces, si hay mercado, quiere decir que hay millones. Esto que veíamos de la Academia de Violadores y que veíamos de todo, también se ve en términos de quién explota, porque también es esto, ¿no? Si uno de cada 5 niñas, estamos hablando de millones de pederastas. Se habla un estimativo de casi 3 millones de víctimas en la Argentina. Estos son datos que se han dado en el Congreso de la Nación por distintas legislaciones y obviamente basado dentro de las estadísticas globales que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, porque no tenemos específicamente lo que necesitaríamos y siguen siendo
viendo números negros, pero tenemos un estimativo importante sobre la magnitud del problema, específicamente, ¿no? Hablamos de millones, no estamos hablando de los 588 que podrían padecer falsas denuncias en el ámbito nacional. Estamos hablando de los más vulnerables, estamos hablando de millones, estamos hablando de romper una sociedad desde chiquititos y estamos hablando de que eso trae un montón de otros problemas en términos de salud pública y en términos de la reproducción de violencia. Entonces, si nosotros sabemos eso, también lo saben los negocios clandestinos, que saben que además de ese porcentaje que ejecutan estos delitos, también hay un porcentaje de morbo de pedófilos, porque los pedófilos son los consumidores, no los ejecutores, pero entonces esto se amplifica. Entonces el problema es mucho más grande, y si nosotros los sistemas que tenemos estatales, el sistema judicial, si tenemos los sistemas que tenemos, están ocupando su tiempo en la posibilidad de que nosotros mintamos, están militando la libertad de estas personas, de los sometedores. Y obviamente a los que tienen negocios familiares que están vinculados con esto, mínimo con lucrar con la impunidad de los abusadores, les favorece. Y estoy hablando mínimo porque nadie investigó realmente el destino de esta producción. Nadie está investigando por qué, por ejemplo, Emilio Pagotto, que es el sobrino del senador Pagotto, de repente hace una asociación de padres impedidos y empieza a organizar a un montón de hombres que han sido denunciados de abusar sexualmente de sus hijas. Que yo agarro en una sede penal de los casos que yo he investigado, donde conozco la prueba, y les cuento, por ejemplo, cómo la defensa distribuye a la prensa fragmentos de una cámara Gesell y no pasa nada. Yo doy testimonio de cuando una víctima dice que la obligan a filmar videos y nadie le allana la casa, entonces me pregunto, ¿me allanan la casa a mí, que no cometí ningún delito? Pero nunca le van a allanar la casa a un pederasta. Entonces, me parece muy interesante en el caso Chade cómo se llega a esa prueba, ¿no? Porque él tenía una domiciliaria cuando caen a hacer el allanamiento por el aporte. Me parece que es clave, porque alguien en la sociedad de Chilecito que tuvo acceso a ese material lo aportó a la parte. Entonces eso, contanos, David, cómo hacen para haber llegado a ese material. En ese contexto, él solicita, de hecho, aparece acá algo que es grave, muy grave, una psicóloga, sin la autorización de nadie, aparece en la comisaría y luego un lunes, por no decir de viernes, aparece un informe en el expediente diciendo de que Chade tenía como alguna cuestión suicida por esto que estaba atravesando, que estaba en una situación de angustia preocupante. Si ustedes vieran lo que dice el informe de la psicóloga en relación a la cámara Gesell, toda cosa prohibida, o sea, que un profesional del área de la psicología tiene prohibido. Esto habla de lo antiético de esta profesional. En ese contexto, se solicita que sea revisado Chade y le dan la domiciliaria. Cuando le dan la domiciliaria, a los 2 días, aparece en un local comercial, que es de nuestra propiedad, una persona encapuchada con casco que se baja y dice, Tomás, déjale esto a Calipo. Viene mi madre, me trae, mira, David, te dejaron un sobre, y yo creí que era algo del trabajo, me dejaron un sobre, lo dejé, me lo llevé al estudio, lo dejo en el estudio, no tenía identidad, decía doctor Calipo, nada más. Lo grave de esto es que la persona que aporta la prueba, yo la puedo identificar a través de las cámaras del negocio, porque en Chilecito es un lugar donde somos casi 70.000 habitantes, pero de alguna manera nos conocemos todos, entonces, si bien estaba todo cubierto, yo pude identificarlo a través de los videos de quién se trataba, porque, a ver, acá nos conocemos todos, digamos, o sea, no. En ese contexto, solicito a la instrucción que lo llamen a declarar, para que ratifique o no si era la persona que había hecho el aporte de estos videos. Esta persona que entrega este material era amigo íntimo del imputado, que inicialmente había declarado una causa diciendo de que la madre de la víctima era una hija de puta, que tenía un ambiente hostil en el trabajo, y después cambió la declaración. Ya no era tan mala, ya era buena trabajadora. ¿Por qué? ¿Por qué cambió la declaración 2 veces? En este contexto, esta persona me entrega la prueba a mí, que cuando se reproduce en la cámara, nosotros lo que hicimos fue controlar y custodiar de manera absoluta la prueba para que llegue sin vicios al proceso, llevando cada uno de los elementos que fueron sus originales al expediente. En este contexto, lo que a mí me llama la atención no era solamente la prueba, que era asquerosa de verla, no era solamente la prueba, sino una segunda persona tuvo acceso a esa prueba. ¿Por qué? Nosotros entendemos que el imputado se la dio, ¿o no?
Es algo que la ¿o no? justicia tendría que haberlo investigado. No se investigó. Entonces, en ese contexto, se le permitió, creo que esto fue alguno de los beneficios que esta persona tuvo, porque cualquier persona que tiene conocimiento, che, te están llevando en un sobre, una persona que es ajena al proceso, y te está diciendo, aparte de lo otro, te está diciendo que la veas. Claro. Y la O sea, tenencia misma es un delito. porque si vos no la viste, ¿por qué me la darías a mí? ¿Se entiende? Entonces, Ujú. fue terrible lo que pasó en esta causa. Y la función judicial, la instrucción fue pésima. Fue pésima. Después, en un contexto, una persona denuncia a la magistrada en el Ministerio Público Fiscal y expresa que la magistrada se había llevado este expediente y una de las cosas que decía es que estaba preocupada por la vinculación que Interrumpo un tenía segundo con esta porque persona. una de las personas pregunta qué tenía el sobre. Bueno, el sobre lo que tenía era Los material. CD que contenían todos los videos donde se lo ubicaba a esta persona cometiendo los hechos de abuso sexual en contra de la menor. Que esto es terrible, o sea, se filmaba en distintos escenarios cometiendo los hechos de abuso sexual, desde el campo, su domicilio, el lugar donde trabajaba, los dos lugares donde trabajaba. La verdad que fue terrible, era asqueroso ver lo que veíamos. Entonces, ¿y sabés qué es triste de esto? Que muchos abusadores cometen exactamente los mismos hechos, solamente que no se filman. Entonces, cuando entendés que un niño, que una niña está sometida a semejante nivel de violencia y perversión, y que uno no lo puede dimensionar porque no lo ve, cuando te toca verlo, entendés que vos tenés que partir creyéndole a un niño. No podés partir de una falsa denuncia, tenés que partir de creerle a un niño. Y si la prueba demuestra lo contrario, que sea el proceso y que la prueba llevada con buena fe, con lealtad procesal, demuestre lo contrario. Pero no podemos partir diciéndole a la víctima no denuncies porque formas parte de aquellas personas que van a estar condenadas, condicionadas y apuntadas por ser las que realizan falsas denuncias. Si no lo sabés, condicionás a la madre, condicionás al niño, condicionás al padre que denuncia, porque también hay que decirlo, hay muchos padres que en conjunto con sus madres también denuncian los hechos de abuso sexual. Entonces no condicionen a las víctimas, si es la prueba la que habla. Entonces la verdad que Chade creo que es un antes y un después para las personas que nos tocó intervenir en este proceso, pero por sobre todas las cosas porque entendemos que estas son las cosas que padecen los niños. Estas son las cosas que sufren los niños y que no hay tantos hijos de puta como este que se filman como si fuera un trofeo. Entonces, la realidad es que tenemos que partir y que no tiene que ser solamente un eslogan, digamos, decir, no, yo sí te creo. No, a los niños hay que creerle. Las denuncias de abuso sexual tienen que partir siempre desde esa realidad. De ahí en adelante, lo que se demuestre con la prueba será la justicia la que lo determine, pero no podemos partir desde la revictimización misma. Desde el momento de la denuncia, los pasillos de tribunales, la realización de las pericias, es una revictimización tras otra que no hace más que afectar a la víctima. Imagínate que hay muchas víctimas que reciben la condena y no quieren iniciar una acción civil porque están hartas, asqueadas del sistema judicial. Entonces, Ese es otro tenemos que... punto, porque hablan de que son las mujeres vengativas que por dinero les llenan la cabeza a los niños, y es importante destacar En la esto. mayoría de los hechos no se inicia la acción civil. En la mayoría No, de los hechos no se inicia la acción civil. O sea, nadie lo hace por buscar una indemnización. Igual nadie- también es legítimo que alguien buscara una Esto es, indemnización. eso pero totalmente, Manuela, es pero tal no el pasa. cansancio que tienen las víctimas que la mayoría de las víctimas no lo hace porque está harta. Harta. Son 6 años para terminar entendiendo que te digan algo que te tendrían que haber dicho desde el comienzo. Tenés razón, te creo, te abrazo, te acompaño. No, no pasa eso. Entonces ya llega un momento que ya atenta en contra de tu salud mental seguir detrás de un proceso judicial en busca de una reparación que tendría que haber existido de antes, porque una persona que padece un hecho de abuso sexual nunca va a tener saciada ni su sed de justicia ni reparado el daño. Y Entonces, aparte, eso es lo triste de este tipo de delitos. Pero bueno, mientras se siga boludeando con el tema de la falsa denuncia y no entendamos que a los abusadores, desde el abuso sexual simple para arriba, tienen que tener condenas más importantes, van a seguir pasando este tipo de cosas. ese es otro tema, Doc. Hablan de, no, porque la denunciante tiene que tener la misma pena que el delito. Y parece que nos están tomando el pelo, porque después les ponen penas mínimas. Niñas embarazadas por quien la violentó sexualmente con el ADN, con una pena de 8 años. Entonces, les ponen penas mínimas, no le ponen la escala penal. Es más importante criminalizar a un niño de 13, 14 años
que a un abusador que te marca para toda la vida. Entonces creo que hay una cuestión desvirtuada dentro de las políticas públicas que tienen que ver con esto, que no hacen más que afectar a la sociedad. Cada uno de los hechos que han tomado trascendencia pública en estos últimos tiempos tiene una connotación política, por el desgaste social que hay, pero no tienen un efecto positivo en la sociedad. Porque cada una de las cosas que sancionan y que resuelven tienen que venir acompañado de un presupuesto que la República Argentina no lo tiene. Entonces, mucho menos La Rioja. Entonces, la verdad que es lamentable porque son muchos los hechos de abuso sexual que se denuncian, pero también son muchos los que existen y no se denuncian. Entonces, eh, Acá una de las personas que está viendo el vivo pone, en 25 años que llevo escuchando a sobrevivientes de violencia sexual y madres protectoras, de la gente que yo conozco, es una activista, le mandamos un beso muy grande, es mariposa, menos del 5% denunció. Y de esa denuncia, de esas denuncias, de ese 5%, solo conozco 5 condenas. sí, es la verdad que las estadísticas preocupan. Preocupan porque termina siendo desolador. La falta de acompañamiento termina siendo desolador y termina de alguna manera desalentando a las víctimas. Entonces, la verdad que tenemos que seguir trabajando fuertemente para que estos hechos puedan trascender. No el hecho en sí, sino la política que se aplica a este tipo de hechos y la forma en la que se trabaja este tipo de hechos para que las soluciones sean más prontas y este tipo de delincuentes, porque no son más que delincuentes, tengan la condena que se merecen. Porque es de la única forma que no se va a reparar el daño, pero sí se va a saciar de alguna manera esta sed de justicia que es legítimo. Entonces, yo te escuchaba cuando hablaban que por ahí que existen hechos de abuso sexual denunciados, donde de manera paralela tramitan procesos de revinculación, que te sacan, te alejan del abusador, pero te acercan a la familia del abusador. Entonces, sin ningún tipo de criterio de revinculación. Entonces, te- cada una de las cosas que pasan son revictimizantes. Pero creo que eso tiene que ver también con algo que es solucionable, porque es falta de capacitación. Y la falta de capacitación se soluciona capacitándose. Entonces, creo que ese es el camino que hoy tenemos que tomar todos, los que estamos de un lado del estrado y los que están del otro, los que están de un lado de la sociedad y los que están del otro. Entender que la víctima de abuso sexual no es fácil, no es fácil formar parte de la estadística. Cuando te digo que no es fácil formar parte de la estadística, te quiero decir que no es fácil denunciar. Entonces, desde ese momento tenemos que partir de un acompañamiento que tiene que ser diferente y que hasta el momento no lo tienen, porque la lucha de las madres protectoras, la lucha de las distintas asociaciones que protegen los derechos de las víctimas, también hay muchas asociaciones que dicen proteger los derechos de las víctimas, también nos pasa en La Rioja, y son muy selectivas a la hora de hablar de víctimas, son muy selectivas a la hora de hablar de determinados hechos. Entonces, en ese contexto creo que lo que nos está faltando a nosotros es capacitación. Y hablo, cuando digo nosotros, me incluyo. Nosotros tenemos que estar siempre dentro de un círculo constante de capacitación que nos permita entender que tenemos que evolucionar para poder devolverle a la víctima seguridad, dignidad, respeto. Cuestiones esenciales que hace muchos años que no tiene, sobre todo lo pierde aún más cuando intenta buscar justicia. Yo quiero resaltar algo del caso de Chade que tiene que ver con el movimiento de mujeres de Chilecito, ¿no? Porque también atravesar estos procesos son cosas que nos aíslan. El resto de la sociedad no logra comprender lo difícil que es recibir cada notificación, lo difícil que es tener que ir a contar 1000 veces lo mismo, lo difícil que es tener esa sensación de que no vas a obtener justicia y que estás perdiendo el tiempo, dinero y esfuerzo en el sistema que es revictimizante y que ya te habían avisado, ¿no? Y que vos como ilusa buscaste justicia. Entonces, en ese proceso que pasan tantas cosas, las redes de contención son muy importantes y por eso también nos están atacando, ¿no? Mi censura no tiene que ver solamente con la cabeza en la pica para que nadie hable, también tiene que ver con que atacan a todos los entornos de las madres protectoras o de los más vulnerables en el momento de denunciar, porque tratan de que ese aislamiento los debilite, ¿no? Es eso, esa fortaleza que se tiene solamente para poder poner en palabras y afrontar un proceso judicial, la van socavando, el sistema lo va socavando, pero peor aún cuando van socavando todos los sistemas y las redes de contención. Y los movimientos feministas han hecho muchísimo, y en lugares como Chilecito, que son chiquitos, los costos son más grandes, por parte todos nos conocemos, entonces
siempre tenés un amigo o alguien que te cruzás que no está de acuerdo, o sea, socialmente también hay una dinámica que tiene que mejorar y ser más amigable para las víctimas, y no estamos hablando, el yo te creo hermana no significa una condena inmediata. ¿No? Ni siquiera los movimientos de escrache de las personas que no podían tener acceso a la justicia porque vinieron justamente de eso, ¿no? Vienen de casos donde hay violencia institucional. El escrache se malentendió por su popularidad, yo creo, pero de todas maneras tiene que ver con que nunca jamás nadie planteó que no haya un proceso judicial que chequee que efectivamente haya una persona culpable con una sentencia después de todo un procedimiento, ¿no? Nadie quiere que el procedimiento sea menos transparente y menos efectivo. No, ni Absolutamente nadie buscó nunca nadie eso, quiere por lo personas menos presas. Nadie pero por lo quiere menos no las personas víctimas, ¿no? En todo caso, los que buscan que el proceso no sea transparente o no sea efectivo son las personas que tienen intereses directos porque si no perderían la libertad. Ahí también tenemos que entender algo. Todos los casos que yo he abordado son casos que los han difundido los agresores. Son casos donde las personas denunciadas son las que los hacen público. Entonces después acusan a las madres de estar exponiendo a las hijas o de estar buscando una calumnia cuando en realidad son ellos los que se hacen la camiseta y suben en redes sociales los buenos padres que son en el momento que se los denuncia, donde ellos hacen campañas de difamación contra las denunciantes, contra todas las personas que le creen a esa niña o niño. Entonces, si nosotros atacamos a la persona que logra poner en palabras y después atacamos toda su red de contención, porque hasta los abogados también son perseguidos, ¿no? Cosa de que no es lo mismo, porque si vos sos abogado defensor, bueno, además de que tenés esa cosa de que tenés más incentivo económico, también tenés otro riesgo, porque terminan siendo dos categorías de profesionales donde uno tiene la jerarquía y el poder y el otro es el tonto que tiene principios. Entonces, ahí también hay una categoría y una violencia simbólica que también hace que el sistema termine operando siempre a favor del más poderoso y eso termina siendo una especie de confirmación o legitimación de la violencia del que tiene el poder o esa simetría, que eso es lo que están tratando de hacer con esta nueva herramienta. Esto que hacen hoy es buscar una herramienta más de persecución para quienes hacen las denuncias y para quienes son más vulnerables ante un sistema judicial. Ese es el tema. Hay desigualdad de acceso a la justicia y si yo hago herramientas para el más poderoso, quiero meter presas a personas inocentes que hacen una denuncia de un delito real. Esa es la verdad detrás de esto y hay que decirlo, porque si no pareciera que todos esos señores que fueron a revictimizar a niñas, como el caso Biasi. El caso Biasi es un caso donde ya adulta, ella se cambió el apellido y todo. ¿Cuál es la razón por la cual una persona iría, si ya quedó impune y todo, a llorar a un congreso? No es una razón legítima, no es una razón amorosa, no es una intención de tener un vínculo parental. Y y eso cómo los también medios, tengo que decir, un papá que separa a una hija de su madre es cruel, y cómo los está medios también violando sus derechos. también revictimizan, porque justamente hablaste de ella se cambió el apellido y se cambió uno de sus nombres, y igualmente los medios, que aparte, bueno, pasa por los programas de Chimentos también, porque pasa encima tiene este cóctel en el cual no solo es el noticiero, sino que está toda la tarde en el programa de Chimentos, eh, todos utilizando el nombre que ella se sacó y el apellido que ella se sacó, ¿no? Es un dead name, ¿no? O sea, tal cual la vieja identidad de las personas que transicionan en su género, también hay un tema de construcción de identidad en las sobrevivientes que dejaron atrás la búsqueda de justicia, ¿no? Porque quedó impune su agresor, pero sin embargo reafirman su identidad sacándose de encima lo que no les corresponde y le usarle ese nombre es usar el dead name, es una cosa de quitarle dignidad a la persona. Hay una cuestión de una carga simbólica muy importante y la sociedad no, ni siquiera detecta que eso lo hace, ¿no? Ni siquiera detecta que usar el nombre que le puso su agresor es revictimización. También yo creo que hay mucha revictimización por ignorancia y además porque también es incómodo tener que adaptarnos a un nuevo normal donde yo me tengo que revisar para no hacer daño. A ninguno nos es fácil darnos cuenta o detectar que nosotros somos el factor de daño de alguien que encima está vulnerable. Entonces también esta cuestión de las redes sociales y esto que se legitima de esta forma tan degradada del debate social, nos ha hecho que se rompa la empatía.
¿no? Porque es eso, es un ataque directo a la empatía, para que nosotros no comprendamos al otro que está viviendo algo que nosotros por ahí no sabemos o que no hemos atravesado, porque también es eso, ¿no? O sea, para que las personas que han padecido violencia sexual en la infancia rompan ese aislamiento, necesitan que las personas que no tengan sensibilidad con las que sí atravesaron y te lo están poniendo con mucho esfuerzo, lo están sacando de su intimidad. Entonces, necesitamos un mundo más amigable para eso. Bueno, acá entre los comentarios nos hablan de cómo el poder político interviene directamente a favor de los pederastas, que las mismas redes son las que te atacan. Un beso grande a Sophie Salman. Eh, Acá también es más amplio, pero nos habla de toda la revictimización que tiene que ver con cada vez que te llega una notificación judicial, un mensaje del abogado, tener que ir al juzgado, y cómo todas estas cosas disparan sintomatología en la víctima, ¿no? Estar judicializado es simplemente una tortura. Después nos hablan también de el desgaste emocional, el desgaste económico, que no es que vas como quieren hacer creer que haces una denuncia y lo meten preso al pobre denunciado y que solo con que hagas una denuncia lo meten preso, eso no existe. No existe, hay que juntar un montón de pruebas, casi ninguno está en prisión preventiva y quiero agregar que a todo este proceso se suma que en los casos que son intrafamiliares, uno tiene que ir renovando medidas cautelares para que el agresor no se pueda acercar. Y ha pasado que si la medida cautelar te da un juzgado penal, te relata todo el hecho que fuiste a denunciar, entonces vos tenés que ir al colegio de ese niño, niña o adolescente con todo el relato de lo que ese niño sufrió. O sea, ¿qué puede ser peor que eso? Porque vos podrías optar por hacer una medida cautelar donde diga que conforme la ley tal, la ley tal, la ley tal, bueno, y listo, no se puede acercar. No, te relatan todo el hecho. Y vos tenés que ir a cada una de las actividades que hace ese niño, niña o adolescente con esa medida cautelar. Otro de los mecanismos revictimizantes es que te dan cautelares que duran 60 días y cada 60 días la tenés que estar renovando y tenés que estarte fijando que si se venció para ir de nuevo a pedirle que por favor te la renueven. No, y Cuando que no entienden que el solo hecho del temor es una causal para que te la renueven, porque lo primero que hacen es decirte, bueno, pero ¿qué hecho nuevo sucedió? O sea, me tiene que pasar otra cosa. tiene O que sea, violar un huevo. o sea, No, no, y las violan y no pasa nada, ese es el problema. absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, la realidad es que esa vigencia temporal, porque todo lo que es en beneficio de la víctima tiene una vigencia temporal. Ahora, la libertad del abusador, eso no tiene una vigencia temporal. O sea, no, él puede estar todo el proceso, todo, absolutamente todo, habiendo demostrado que tiene riesgo, que entorpece la prueba, que intenta desaparecerla la prueba. No, ahí no hay una vigencia temporal. Pero en las medidas, en las medidas de restricción, en las medidas que protegen a la víctima, no, sí, tenés que estar atenta en un almanaque marcando, y cuando vas a solicitar la renovación, te preguntan, ¿pero qué? ¿Te pasó algo nuevo? Pues si no te pasó nada, no te la puedo renovar. O sea, también te tiene que pasar algo para que te la renueven. Entonces, la verdad que el criterio que se tiene con las víctimas es, creo que nos falta actualización, nos falta formación, nos falta a todos. De alguna manera, el trabajo que vienen realizando las distintas asociaciones también ayudan a alimentar el conocimiento de quienes ejercemos la representación técnica, de quienes también están del otro lado del estrado. Creo que todo cae en lo mismo. Nos falta formación, estamos en un camino de transición que es importante, pero que no hay que dejar de actualizarse. No quiero dejar pasar por alto porque hemos hablado de asociaciones y no he hecho mención puntualmente a la asociación Pelimercado en Chilecito, que fue un sostén impresionante en la causa Chade, que estuvo desde el Sí, Pelimercado. Miriam, que es su referente, es una referente dentro de la asociación, estuvo acompañando esta lucha, acompañando desde el punto de vista técnico, acompañando desde el punto de vista emocional, moral, personal a la víctima y para nosotros fue fundamental, porque en muchos momentos la víctima se nos cae,
en muchos momentos la víctima empieza a perder esa fuerza en este camino que es largo. Entonces, en ese contexto, la verdad que esta asociación ha sido un pilar fundamental y aprovechando para la gente que nos está mirando, creo que es importante también reconocerle el esfuerzo, porque esto fue de manera conjunta, se hizo una cadena con eslabones fundamentales que nos permitieron no romperse, no quebrarse y llegar hasta lo que hoy son los 35 años de prisión de Chade, que han quedado confirmados por el Tribunal Superior de Justicia y que más allá de que la defensa, que en este caso es la defensa oficial, vaya o no iniciar la revisión en la Corte, tenemos la plena certeza de que cada una de las cosas que se hicieron respetando el marco jurídico, el marco técnico, y en ese contexto va a venir también confirmado desde la Corte Suprema, y va a ser algo que para nosotros va a cerrar una etapa que fue durísima, pero que por sobre todas las cosas refleja que más allá del esfuerzo, más allá de las trabas y más allá de que existan un montón de personas que trabajan en beneficio de los violadores, la justicia, como dice la canción, tarda en llegar, pero llega. Entonces no hay que conculcar las luchas. Y más allá de que muchas veces este camino jodido, porque es un camino jodido, en la búsqueda de la justicia, existan muchas personas que te ponen trabas. Creo que la fortaleza que uno adquiere al final del camino está por encima de todos aquellos entorpecimientos y todos aquellos ataques de los distintos sectores, porque también la función judicial también te ataca, algunos sectores del periodismo también te atacan, y es muy feo verte expuesto como víctima cuando lo único que querés es justicia. Entonces, en este camino, lo único que yo les puedo decir es que no hay que abandonar las luchas. Las luchas son eso, son luchas. Y en este camino creo que cuando vas con la verdad, la fuerza viene sola y se te va a ir sumando gente que te acompaña de corazón, y se te va a ir alejando mucha gente que por ahí buscaba algo que no lo obtuvo y que te terminó dejando porque no obtuvo lo que buscaba. A eso me refiero con asociaciones que hay en la provincia de La Rioja, que discrimina a las víctimas y de alguna manera, viste, ellos tienen el victimólogo y te dicen si entras dentro de sus estándares de víctima. Entonces es importante este tipo de asociaciones como Peli Mercado, que te abraza desde el primer momento, que te acompaña, que te sostiene y que no te suelta la mano, se trate de quien se trate, porque acá se trataba de una persona altamente influyente y aún así le puso el pecho, le puso la cara y acompañó cada una de las marchas y estuvo desde el primer día del debate hasta el último. Qué Y importante. conquistaron red, ¿no? Porque todas las que estábamos alejadas, distantes ahí, nos fuimos enterando y llegamos hasta acá, por ejemplo, a tener esta comunicación con distintos espacios porque ellas nos mantenían al tanto, mantenían visible la causa, porque también eso, el tiempo, hace que la causa, por ahí nosotros nos enteramos en el momento de la denuncia, el procesamiento, y estas dilaciones hacen que pierdan visibilidad, y muchas veces cuando pierden visibilidad es cuando viene esa impunidad de la que nadie se entera. Entonces, muchas veces ese seguimiento y esa militancia y ese activismo por la justicia también ha ayudado a que el sistema se revise y que lo estén criminalizando, que lo silencien y todo, no es más que resistencia del sistema para seguir teniendo su status quo. Pero nosotros necesitamos una reforma judicial, necesitamos un sistema judicial más eficiente y necesitamos una sociedad que tenga perspectiva del otro. Es eso, que tenga empatía. Chicas, les pido disculpas, estamos en un proceso judicial donde acaba de aparecer un menor y nos están llamando, nos están esperando, les pido 1000 disculpas. Cuando quieran estamos a disposición, tenemos que ir hasta la comisaría, así que les pido disculpas, las dejo, gracias, y gracias Manuela por haber permitido que esto se visibilice. A disposición para cuando necesiten, un abrazo grande. Muchas gracias, Doc. Bueno, se va el doctor Calipo a trabajar a esta hora, un viernes a la noche, tiene que seguir trabajando. Manu, estabas hablando y en los comentarios también comentaron sobre la perspectiva no solo de género, sino en estos casos en particular la perspectiva de niñez. Y yo leí en uno de la falta de perspectiva de niñez, ¿no? que tiene que ver con toda la revictimización y demás de lo que venimos charlando. Y en un artículo yo leí, no sé si será así, te lo pregunto, que una de las sentencias que tuvo en este proceso, se escribió una sentencia especial para esa niña, para que pudiera comprender en una de las etapas, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de apelaciones y demás, pero sí que se escribió, no leí la sentencia claramente porque no la tengo, pero leí en una nota periodística que se había escrito una sentencia separada para esa niña y que se la habían explicado por Zoom y demás.
¿cómo fue esto? Si estás al tanto, ¿cómo fue? Porque es muy importante, porque tenemos que recordar que los niños son sujetos de derecho y que ellos son los principales afectados por estas violencias y los tristes protagonistas de lo que pasó y del proceso y demás. Entonces, que se los tenga en cuenta para explicarles lo que pasó no es lo que comúnmente sucede. Es No. más, muchas veces vos pedís una audiencia con el juez penal para que el niño sea escuchado y te la niegan, incluso antes de hacer abreviados. Entonces, qué importante esto que ocurrió, si nos podés contar, si vos tuviste acceso a esa sentencia, a cómo fue ese momento, o bueno, si tuviste contacto con la mamá de la niña, que en ese momento que ya era adolescente, y podés contarnos cómo se vivió eso. Nosotros tuvimos la fortuna de poder viajar. Fuimos hasta Chilecito en el momento de la sentencia, para la lectura de la sentencia no pudimos pasar, pero sí sabemos que estuvo la víctima y estuvo su mamá y que hubo un momento específico para la lectura de la sentencia y bueno, obviamente fue un momento súper emotivo porque se juntaba toda esa red de contención, se juntaba toda la gente que estuvo ahí durante muchos años y fue como un momento, incluso fue un momento que se acompañaba porque como no estaba permitido que nadie accediera, pero sí iba gente y volvía y decía, ahora está pasando tal cosa, y ahora está pasando tal otra, y ese momento en el de la lectura de la sentencia nosotros ya conocíamos la condena, ya se sabía, digamos, ya había pasado todo eso, pero hubo un momento especial donde no iban a salir porque tocaba ese momento y afuera había emoción a flor de piel sabiendo esto, porque además eso que hablábamos de la empatía o de esta perspectiva, ¿no? O sea, estamos hablando de una niña que a sus 10 años logra poner en palabras y que tuvo que desarrollar toda su vida contemplando que en el pueblo la gente la miraba y cuchicheaba sobre si era mentira, ¿no? Entonces, el momento de consagración de dignidad es ese momento de la lectura de la sentencia, son momentos emocionalmente muy fuertes y si encima, digamos, son momentos en donde existe esa justicia, es un momento para recordar. Digo encima, ¿por qué? Porque también hay que contemplar que esto me parece que es algo que tenemos que lograr sacar de esta falacia, ¿no? De toda esta doctrina de la falsa denuncia donde nos están tratando de desmentir, hay una interpelación y es un buen momento para explicar la cantidad de revictimización de todas las mujeres que fueron al sistema judicial, que se expusieron, se expusieron esos niños, que esos niños contaron, relataron, y que ahora pueden llegar a ver a sus agresores hablando en el Congreso de la Nación mintiendo, ¿no? También entender, nosotros necesitamos como sociedad entender que una absolución no implica que el hecho no haya existido. No estamos exigiendo que las personas que no tienen condena la tengan. No, perfecto, pero sin embargo tenemos que contemplar socialmente qué hacemos con esas personas y esos pederastas sueltos con una duda razonable. Porque esas personas siguen violando. Entonces nosotros, si consideramos que el delito no existió y hacemos de cuenta, estamos fingiendo demencia, porque seguimos teniendo pederastas millones por todos lados que votan, que difunden esto, que ponen dinero para estas difusiones, porque toda la desinformación de género es financiada y eso también tenemos que entenderlo. Nosotros, muchas de las tensiones que tenemos actualmente en términos de esta batalla de sentido, tiene que ver que hay mucho dinero filantrópico de las personas que más dinero tenían que iban invertidos en este modelo de los derechos humanos que hoy se sacó de esos financiamientos y se está poniendo en otras áreas que van en contra de los derechos humanos. Hay mucho millonario invirtiendo dinero en redes de iglesias evangelistas que están militando políticas antiderechos, las están exigiendo. Entonces están también haciendo un daño social de los avances que hemos tenido con la ciencia, de los avances que hemos tenido socialmente en construcción de empatía, de muchas cosas que nos costó mucho, ¿no? Que le costó mucho a la humanidad llegar hasta acá y romper el silencio. Entonces todo lo que hemos avanzado a los pederastas no les conviene, ¿no? Yo es algo que tengo mucha conciencia cuando empecé a hacer este tipo de contenidos y todo, yo sé que voy a tener una represión, yo sé que hay personas que estoy tocando intereses, esos padres de familia, esos con mis hijos no te metas, no están dispuestos a cambiar su estilo de vida y a saber que, o sea, ¿qué violento alguna vez se puso bien cuando le pusieron un límite? No están dispuestos a dejar de violar, no están dispuestos a dejar de violentar. Entonces no estamos reparando socialmente ese círculo de violencia que se está reproduciendo cuando traemos a colación
estas falacias o cuando se invierte esto. Por eso hablo de terrorismo, por eso hablo de lo demás, ¿no? Esta gente que está organizada para que el sometimiento sea una constante y para que nosotros no podamos evolucionar en el acceso a los derechos. Es eso, y una persona, un abogado defensor. Lo vemos claramente porque estamos hablando de un señor que es primo un, eh, de un juez del Superior Tribunal de Justicia, primo de otro juez, primo del senador que está impulsando el proyecto de falsa denuncia junto a Lozada, que también ha defendido causas. Yo tomé nota, nos vas a poder contar más del caso, pero hubo un caso de Patricio Pioli, que me gustaría que también nos cuentes, porque en este caso, bueno, el senador Pagotto, el mismo que está sentado al lado de Lozada, el mismo que habla de la venta de niños, ha actuado como abogado, ¿no? Y me gustaría que nos cuentes cómo fue el caso y qué trajo, qué cosa importante nos trajo este caso. El tema del caso de Patricio Pioli fue muy importante por esta puja de sentido que hubo en los medios de comunicación, ¿no? A Paula le pasó lo que le suele pasar a las víctimas, pero en muy gran escala. O sea, al haber sido video, o sea, cuando los lugares son chicos hay cuestiones sociales que son diferentes que en las grandes ciudades. La distribución de material íntimo sin consentimiento en un pueblo no tiene el impacto en tu vida social que tiene en una ciudad grande, porque por ahí vos en una ciudad grande vas a ir por la calle y la gente no lo va a saber. Pero si vos vivís en un pueblo, todo el mundo le va a haber llegado eso, porque el problema ahí, y Paula lo pone muy claro en el documental Mala Víctima que hicimos en 2021, mi agresor no fue uno, ¿no? Es la sociedad, es la gente que compartió, fueron cómplices necesarios. No podría haber una distribución de este material, así como no podría haber distribución de material pedófilo, sin la complicidad de otros. Entonces ahí ya a vos no solamente te duele el agresor, sino que se duele que se cope tanta gente, que eso también pasa con la violencia digital, que aparte está escalando en las formas, ¿no? En las formas en las que impactan la vida, como algunas campañas de violencia sistemática. Yo no vengo